Pongamos en práctica lo aprendido a partir de un par de ejemplos enfocados en matemáticas. ¿Recuerdan los números naturales? Los números naturales son aquellos que nos permiten contar los elementos de ciertos conjuntos y son usados en operaciones elementales de cálculo. Por definición, los números naturales son 1, 2, 3, 4, etc. De dos números vecinos cualquiera, el que se encuentra a la derecha se llama siguiente sucesivo. Y los 3 puntos suspensivos indican que los números continúan indefinidamente en el patrón establecido. La regla para definir el número siguiente en los números naturales es sumar 1 al número anterior. Es decir, el patrón es sumar 1 al número anterior. Consideremos ahora la siguiente lista de números naturales: 2, 9, 16, 23 y 30. ¿Existirá alguna regla que nos permita saber cuál es el siguiente número que debería aparecer en la secuencia de números naturales? ¿Cuál es el patrón? El primer número que aparece en la secuencia es el número 2. Luego aparece el número 9, es decir, hay 7 números entre ellos 2. Luego aparece el número 16. Vemos que nuevamente hay 7 números de diferencia entre el 9 y el 16. Luego aparece el número 23 y encontramos también que entre el número 16 y el 23 hay 7 números de diferencia. Y de la misma forma entre el 16 y el 30. Parece ser que cualquier número de la lista se obtiene al sumar 7 al número precedente. De modo que en el siguiente número de la lista debería aparecer el número 37, 30 más 7. A través del razonamiento encontramos la primera conjetura, y es que todos los números de la lista se obtienen al sumar 7 al número anterior. Fijémonos que salimos desde los casos particulares hasta las reglas generales. Eso es el razonamiento inductivo. En realidad la secuencia continúa con 6, 13, 20 y 27. Y corresponde de hecho a los domingos del mes de junio y julio de 2017. Este es un ejemplo de que el razonamiento inductivo puede fallar. Por lo tanto, es necesario saber que nunca podemos estar seguros de que la verdad en un caso específico será la verdad en lo general. Esto sería equivalente a pensar que si me siento enfermo y mi vecino también y compartimos algunos síntomas, entonces las mismas medicinas van a funcionar. Sin embargo, para poder llegar a generalidades es necesario tener una hipótesis o un punto de partida. El razonamiento inductivo no garantiza un resultado verdadero, pero ofrece los medios para hacer una conjetura. Veamos ahora el razonamiento deductivo en acción. Los exponentes son una herramienta poderosa para expresar las multiplicaciones repetidas. Por ejemplo, para expresar que se va a multiplicar el número 4 3 veces de forma repetida, escribimos 4 por 4 por 4 por 4, igual a 4 a la 3. En cualquier expresión exponencial de la forma a la n, el valor a es denominado base y puede ser cualquier número, y el valor n es denominado exponente y corresponde a un número natural. Esta expresión se lee como a elevado a la n. Los exponentes son muy utilizados para expresar generalizaciones de determinadas situaciones. En particular, uno de los teoremas más aplicados es el de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Vamos a entender esta expresión. Para ello, vamos a pensar en cada uno de los fragmentos de la frase que aparece en pantalla. ¿Qué significa un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es un triángulo con un ángulo recto. Un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo. Vamos a llamarle h a la hipotenusa. Los catetos son los lados más cortos, que de hecho parten del ángulo recto. Los llamaremos a y b. Cuadrado de la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo y su cuadrado es elevado al cuadrado, o sea, a la 2. Suma de los cuadrados de los catetos. Los cuadrados de ellos serán pues cada uno de ellos elevado al cuadrado. Y la suma es la suma de lo que obtuvimos. De esta forma, si los lados más cortos son de 3 y 4 centímetros, entonces el lado más largo será 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, sería 9 más 16 igual a 25. Como el valor que obtenemos es la hipotenusa al cuadrado, necesitamos encontrar el valor que multiplicado por el mismo de 25. En este caso, el 5 es perfecto. Por lo tanto, el lado más largo medirá 5 centímetros.
El ejemplo anterior es una muestra de cómo abordar problemas donde necesitamos interpretar el enunciado para poder dar solución a un problema específico. A lo largo del curso encontraremos muchos problemas de este tipo. Hay que tener en cuenta que desglosar cada parte del enunciado es fundamental para poder entender de qué nos están hablando. Pongamos en práctica los tips que encontremos en el camino y pronto vamos a adquirir habilidades necesarias para entender enunciados y comprender cómo abordar problemas complejos de forma rápida. Notemos que, en el caso anterior, la solución al problema la logramos encontrar gracias a tener una regla que aplica para cualquier triángulo rectángulo, el que sea. Esto es, conocemos una regla general que puede ser aplicada a casos específicos o particulares. Esa es la esencia del razonamiento deductivo, ir de lo general a lo específico. Entonces nuestra segunda conclusión es que utilizar reglas generales garantiza que las conclusiones sean verdaderas en los casos específicos sin riesgo a equivocarse. Hablemos ahora de premisas. El razonamiento de un problema normalmente requiere de algunas premisas. Una premisa es una afirmación, idea, regla u observación que sirve como base para un razonamiento. Con base en las premisas se razona, ya sea inductiva o deductivamente, y a partir de ellas se obtiene una conclusión. Un argumento lógico es la combinación de las premisas y la conclusión. Por ejemplo, los síntomas de un infarto incluyen dolor u opresión en el brazo izquierdo y en el pecho. José tiene dolor en el brazo izquierdo y en el pecho. Por lo tanto, José sufre de un infarto. En este caso, las premisas son: los síntomas de un infarto incluyen dolor u opresión en el brazo izquierdo y en el pecho. Y José tiene dolor en el brazo izquierdo y en el pecho. Y la conclusión es que José sufre de un infarto. Notemos que el razonamiento utilizado en este caso es de tipo inductivo. Por lo tanto, puede que sea verdadero o puede que sea falso. En resumen, en el razonamiento inductivo vamos de casos particulares y establecemos conjeturas acerca de lo que puede ser una generalidad. Entendimos que las conclusiones que sean derivadas de este tipo de razonamiento pueden ser equivocadas. En el razonamiento deductivo vamos de casos generales para llegar a conclusiones particulares. Esto debido a que en el razonamiento deductivo la verdad es la generalidad. Por lo tanto, cualquier caso particular es también verdadero. Los dos tipos de razonamiento incluyen premisas y conclusiones. Las premisas y las conclusiones conforman los argumentos lógicos. Muchas gracias por acompañarme en este proceso de aprendizaje. En la próxima clase vamos a hablar acerca de estrategias de resolución de problemas que pueden ser aplicados tanto en los razonamientos matemáticos como en muchísimas situaciones del día a día.